cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Una nueva misión de esta nave nos llevará a un objeto interesante del universo. Fecha estelar 298.593.4 antes de la Federación. Nuestro destino está muy cerca. Está en nuestro sistema solar. Es el, como digo, en nuestro gigante gaseoso del sistema solar, el planeta Júpiter. Las normas de la Federación nos impiden utilizar los motores Warp dentro de los sistemas estelares, por lo que tendremos que utilizar los motores de impulso. Estos motores de impulso nos permiten una velocidad de 0,55 unidades astronómicas a la hora. Aquí tenéis los planos de la nave estelar USS Magallanes, que es de la clase Constitution, y la localización de los motores de impulso, ahí en ese cuadradito rojo que tenemos en la parte de la trasera del disco de la nave. Lito, una pregunta que quiero hacerte antes que nada. Dime. Tú dices que es el modelo Constitution, pero ¿y el modelo Galaxy? Ah, pues no lo sé, pero Ah, no, no. hay más, hay muchos más. O incluso, por ejemplo, el modelo Sovereign, que es incluso Bueno, mucho mayor que el Galaxy. pero la Galaxy es USS mucho mayor que Magallanes, el Constitution y el Sovereign es mucho mayor, la clase de Sovereign es mayor que el Galaxy. sí, pero es O que Enterprise también, ¿eh? Ojo. Magallanes, por lo menos de la numeración 17 y pico, pues es de la clase de Constitution. 1701. Eh, 1701. bueno, pues a 2 horas y 53 minutos a motores de impulso, llegamos a nuestro destino. Este es nuestro gigante gaseoso Júpiter. Aquí en pantalla mostramos una imagen sacada por nuestro compañero Andrés Ovacho, una magnífica imagen de las muchas que hace preciosas planetarias, nuestro compañero Andrés. El hecho de viajar tan cerca con nuestra nave es mostrar que los fenómenos que observamos en la atmósfera de nuestro planeta no solo ocurren en nuestro planeta, sino en otros puntos del sistema solar. Entre ellos, estos fenómenos tan espectaculares están las auroras. Aquí tenemos una aurora en la Tierra, vista desde el espacio, concretamente una aurora austral. Veis que en el centro del disco ese que deja la aurora se distingue la Antártida. Y Australia un poquito arriba hacia la izquierda. Las auroras es esa luz de que se tiñe el cielo en esas latitudes, que en este caso ahí se veían verdes. En concreto el verde de las auroras es gracias al oxígeno excitado normalmente a una altura entre los 200 y pico de kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Para que haya auroras, ¿qué tiene que haber? Dos ingredientes. Una magnetosfera, o sea, un campo magnético que rodee a un planeta, y en el caso de la Tierra, el viento solar. Veamos cómo se producen en la Tierra primero antes de irnos a nuestro objetivo, que es Júpiter. Aquí veis en la izquierda la composición de la Tierra y la madre del borrego, digamos, el causante de que la Tierra, o afortunadamente de que la Tierra tenga campo magnético, es el núcleo externo, no el interno, que es sólido, o más o menos sólido, digamos pastoso por la temperatura. La madre de las auroras y del campo magnético terrestre es el núcleo externo, que es líquido, porque el núcleo interno, que está sometida a más presión,
supera la temperatura de Curie. Y a esa temperatura los pequeños campos magnéticos que tiene cada molécula no se alinean. Sin embargo, y por lo tanto no generan un campo magnético global. Sin embargo, el núcleo externo, que es fluido, ya está por debajo de la temperatura de Curie y los campos magnéticos se pueden alinear de zonas grandes de ese núcleo externo. A la derecha veis las líneas del campo magnéticos, que son, digamos, líneas matemáticas que unen lugares del espacio que tienen la misma intensidad de campo magnético. En el caso de la Tierra, el campo magnético oscila entre los 25 y los 65 microteslas. Y como veis, las líneas del campo magnético entran por los polos, tanto el norte como el sur, y provoca que ahora, cuando pasamos ya que sabemos cómo se producen las auroras en la Tierra, pasamos a nuestro objetivo, que es Júpiter. Aquí tenéis el campo magnético, las líneas de campo magnético en celeste claro de Júpiter. Y en el celeste un poquito más oscuro, pues es la magnetosfera de Júpiter. La línea curva roja es la magnetopausa, o sea, el sitio, o sea, los lugares del sistema solar donde la magnetosfera de Júpiter gana a la magnetosfera del Sol. Forma como una onda de choque, y el viento solar lo que hace cuando llega a esa línea es doblarse, y las partículas del Sol evitan el campo magnético de Júpiter. Al estar siempre la magnetosfera, si no hubiera viento solar, sería simétrica. Los dos lóbulos de la magnetosfera de cualquier planeta sería esférico, pero como está sometida a la presión del viento solar, pues la parte que enfrenta al Sol de cada planeta, su magnetosfera es más pequeña que la que tiene al otro lado opuesto, en dirección opuesta al Sol. En este caso... Una pregunta, Lito. Dime. O sea, el gráfico que nos estás poniendo ahí es homologable por igual lo que es Tierra y Júpiter. Tienen más o menos la misma forma las magnetosferas. Sí, sí, lo único que varía es la intensidad. Ahora veremos que la intensidad, ya hablaremos de datos, pero aquí en la gráfica ya lo podéis ver, en el cuadradito de abajo sería el tamaño de la magnetosfera de la Tierra comparada con la que tiene el dibujo de la magnetosfera de Júpiter. Ah, vale, pues eso es importante. Es que eso era lo otro que te iba a preguntar, porque claro, ponía abajo lo del campo magnético de la Tierra, pero claro, ese es el cuadradito de abajo. El cuadradito y los dos lóbulos serían los dos lóbulos de lo que tendría, de la extensión de la magnetosfera terrestre, y la del dibujo completo que veis sería la de Júpiter. Vale, 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 ahora ya lo entendí mejor. Bueno, pues vamos ya con las auroras de Júpiter. Aquí tenéis una espectacular imagen de la sonda Juno cuando llegó a Júpiter. Esta imagen es mezcla de dos imágenes. A su vez, una de ellas es composición de los tres filtros en el visible, RGB, el rojo, el verde y el azul, y superpuesta una fotografía en rayos X del XMM Newton de la ESA, que lo único que se nota es en el polo
que sería, bueno, visto desde aquí, sería el polo norte, arriba, sería la aurora, pero en la banda de rayos X, captada por el XMM Newton de la ESA. Hay que decir que se ve Júpiter con su manchita roja y arriba en el polo pues se ve pues unas auroras más bien azuladas, ¿no? O sea, Sí, es más bien por el filtro que se le ha puesto, el color que se le ha puesto a la emisión en rayos X. Eso es cuestión de fotografía. A esa destello o luz en rayos X, pues se le puede poner cualquier color. vale, vale. En este caso, para que parezca una aurora, se le ha puesto ese azul intenso. Pero bueno, el ojo no ve en rayos X. Salvo los de Superman, claro. Vale. Así que eso no lo vemos cuando estamos sacando una foto normal en Júpiter. Es esa parte del polo norte. Vale. El campo magnético de Júpiter es de 1 Tesla. O sea, aproximadamente 20.000 veces más potente que el terrestre. ¿Y cómo se crea, en este caso, el campo magnético en Júpiter? Pues parecido, aunque con su diferencia, de la causa de por qué tenemos en la Tierra el campo magnético. En este caso, el núcleo de Júpiter es hidrógeno metálico, en estado metálico, sometido a rotación. Entonces, el hidrógeno metálico lo que hace es liberar electrones que, como están en movimiento, generan corrientes eléctricas. Imaginaros el tamaño que puede tener el núcleo de hidrógeno metálico de Júpiter, enorme. Así que, claro, toda esa bola. Dime. Hidrógeno metálico. Sí, hidrógeno en estado metálico. Vaya, vale. Sí, porque en el núcleo no. El núcleo de Júpiter está a tal densidad que el estado sólido no existe, ni el sólido, ni el líquido, ni el gaseoso. Está estado metálico, que es un estado diferente de la materia. Y está en estado semifluido y por lo tanto rota como hace el núcleo externo de la Tierra. Ahora, llegan las preguntas. Si Júpiter está a 5 y pico unidades astronómicas del Sol, está muchísimo más lejos que la Tierra. El viento solar, como se esparce por todo en las 3 dimensiones del espacio, Júpiter estando 5 veces más lejos, o 5 y pico veces más lejos que la Tierra, el viento solar es mucho más débil que el de la Tierra. Entonces, ¿por qué las auroras son tan intensas en Júpiter? Porque sí, el campo magnético del propio Júpiter es muy grande, pero las auroras necesitan ese segundo ingrediente, que es alguna partícula que llegue a la magnetosfera y entre por los polos. No solo que la magnetosfera sea muy intensa, sino que haya esas partículas que entren dentro de la magnetosfera, que estén cargadas y se alineen con el campo magnético y entren por los polos. Pues, ¿por qué son tan intensas? Lo primero es decir que la mayoría de esas partículas de las que veis ahí la imagen en rayos X no son protones del Sol. No son protones del Sol, al contrario que en la Tierra. La Tierra, todas las luces que vemos en las auroras terrestres están causadas por protones solares que vienen a toda pastilla del viento solar, ¿no? Así que para explicar el fenómeno de la aurora en Júpiter, tenemos que mezclar 2 fuerzas de la naturaleza, que es la gravedad y la fuerza electromagnética. Y lo voy explicando. El causante principal de las auroras de Júpiter no es el propio Júpiter, ni siquiera el viento solar, como he dicho antes. El causante lo tenéis en pantalla. Es
uno de los dos causantes mayoritarios, porque esto es con porcentaje. El que más aporta dentro de las auroras, para el fenómeno de las auroras en Júpiter, es el satélite Io. El satélite Io, por su cercanía a Júpiter y por su resonancia orbital, soporta tirones y contracciones de su corteza terrestre y lo que le hace... ¿No, Lito? ¿Qué? Vulcanismo criogénico, ¿no? No, de crío nada. No. El criogénico es el de Encelado. Este es vulcanismo caliente. Ah, ya, vale. Esos tirones de marea hacen que la corteza de Io se fracture y se renueve, se hunda, como hace la tectónica de placas en la Tierra, pero a un ritmo mucho mayor que el terrestre. Lo hace un cuerpo casi único del sistema solar, porque es, como te he dicho ahora, es el geológicamente activo con vulcanismo caliente, el que queda la Tierra y Io. Se crean volcanes cuando esas... Fíjate, Lito, la cantidad de colores que tiene. Que crean Sí, eso es lo los que iba a márgenes comentar. iluminados, ¿eh? Eso es lo que iba a comentar, que ahí veis la imagen también de la sonda Juno, cuando pasó por Io, que son mejores, tienen mejor resolución que las de la Voyager y de la Galileo. Aquí vemos y se ve perfectamente que es un planeta geológicamente activo, sobre todo por los colores. Esos colores amarillentos e incluso rojizos son de minerales pesados, hierro, azufre, que emanan del manto de Io y por las grietas y forman volcanes. Sobre todo Que azufre, ¿no? de azufre sobre Azufre, ¿no? todo. Entonces hay volcanes y se emiten partículas, iones cargados por esos volcanes. Normalmente, la mayoría de iones que expulsa Io son de hidrógeno más, H más, O2 menos y S2 más, o sea, iones hidrógeno, oxígeno y azufre, que se descomponen y pasan a ser, en vez de moléculas, de pasar de óxidos de o sea, agua o elementos con hidrógeno o dióxido de azufre, pasan a iones. Estos iones, por ser cargados, se incorporan a los fluidos que hay en el sistema de Júpiter, que ya veremos cómo afecta al tema de las auroras y al campo magnético. Ahora nos vamos al segundo participante de las auroras de Júpiter, que es Ganímedes. Ganímedes está también implicada en esta historia, que es, por cierto, Ganímedes es la luna más grande del sistema solar y posiblemente aún sea geológicamente activa por su tamaño, y también se le ha notado en las últimas misiones espaciales que han ido al sistema de Júpiter que tiene campo magnético propio. No solo se le ve afectado el de Júpiter, sino que Ganímedes tiene su propio campo magnético, claro, muchísimo más débil que el de Júpiter, pero lo tiene. Pero es que antiguamente se creía que prácticamente Ganímedes era era como la luna, no Sí. era. No, Sin que no- actividad, ¿no? Y sin además, actividad casi ninguna. y la parte exterior es Claro. así, ¿no? No se ve Pues ni fijaros, de como veis en la volcanes, ni de imagen, erupciones, ni de nada. fijaros como veis en la imagen la cantidad de detalles que se le ha podido pillar también con la sonda Juno de la característica de la superficie, y es que su superficie está compuesta principalmente de hielo que está fracturado por las fuerzas de marea y las geológicas propias que tiene Ganímedes, y que en las grietas suelta vapor de agua. Ese vapor de agua, cuando llega a
a las capas altas de Ganímedes, se disocia en iones H+ y O2-. Vuelven a aparecer partículas cargadas, que lo que hacen es enriquecer la magnetosfera de Júpiter. ¿Qué es lo que causa todo esto? Ahora lo vamos a ver con una gráfica muy espectacular. Aquí veis a la izquierda Júpiter con su magnetosfera y el anillo en verde de la trayectoria de Io, en este caso Io. Io, el vulcanismo de Io suelta esos iones que se ven inmediatamente capturados por las líneas del campo magnético de Júpiter, cogen esta trayectoria que veis aquí, veis el puntero, ¿no? Sí. Pues salen de la zona de órbita De la órbita. de Vale, Júpiter, órbita. de Io, salen por el norte influenciados por la magnetosfera de Júpiter y entran en los polos norte y sur de Júpiter. Y esto es el resultado. La aurora que antes os he puesto en rayos X, aparte de esta zona interior que está causada por el viento solar, son protones solares, aparecen estas impresiones, estas rayas con este puntito, que son las contribuciones de la huella, está puesto aquí en inglés, la huella de Ganímedes, en este caso, y la huella de Io. La imagen de la derecha está en ultravioleta y se ve perfectamente que mucha de la iluminación de las auroras están causadas por esos iones que vienen de los satélites de Júpiter. Digamos, para explicarlo un poco, tenemos Júpiter, tenemos las órbitas de Io y Ganímedes en el plano correspondiente, y lo que hace Io o el otro, que en vertical, ¿no? En un plano vertical. Y en un plano vertical Sale disparado de Io o de Ganímedes esas partículas que llegan justo al polo. Sí, se alinean con se alinean. la magnetosfera, sí. Eso, alinean claro, con- cogen la trayectoria de las líneas magnéticas y aterrizan en las capas altas de la atmósfera de las nubes de Júpiter. Cuando interacciona esas partículas cargadas con las nubes de amoníaco de las capas altas de Júpiter, se iluminan en ultravioleta, en rayos X, y aparece la aurora, que es lo que se ve muy destacado en rayos X, pero también en el ultravioleta, que ahora lo vamos a ver si funciona un vídeo aquí lo tengo. Ahora estaría en movimiento, ¿lo veis? No, el movimiento no lo vemos. ¿No? El movimiento no lo veis. Y sí que se ve, Ahora, sí que se ve. ahora poco a poco, sí. Ahora. Vale, pues eso es, lo vuelvo a repetir. Ujú. Sí, lo que se ve como es el movimiento de Ahí como van apareciendo muy parecidas a la de la Tierra, se mueven, oscilan, se ponen más brillantes, menos brillantes, pero tienen ese ingrediente que no tienen las de la Tierra, que son esas líneas de arrastre de las partículas de Ganímedes y de Io. Para ir terminando, aquí os traigo una foto recién sacada del horno del James Webb, en la que está hecha con el instrumento NIRCam, la cámara NIRCam del James Webb, y que recoge la luz desde los 0,6 a los 5 micras. Estas están en el infrarrojo cercano. Y vemos cómo también en el infrarrojo cercano se distinguen las auroras. El infrarrojo, digamos, es traducido como, lo podemos traducir como calor,
intensidad de calor, ¿no? Lo notamos nosotros, no como no vemos. Bueno, hay gafas para ver el infrarrojo, pero si no la tenemos, pues el infrarrojo lo notamos como calor. Pues incluso las auroras calientan los polos y a distintos niveles. Las zonas rojas están... El espectro del NIRCAN está equivalente al espectro visual, o sea, el rojo serían las ondas más cortas del infrarrojo y las verdes que veis, los dos polos con tonalidades verdes rodeando las zonas rojas, serían longitudes un poco más largas, ¿vale? Y bueno, El como resto del detalle, planeta la ha puesto como azulado, ¿no? es que así es como se ve en el infrarrojo. De hecho, es particularmente caliente la gran mancha roja, como la veis ahí, se ve muy brillante Sí. con respecto al resto del disco de Júpiter, porque el infrarrojo, como digo, lo que mide es el calor y la gran mancha roja no es más que un anticiclón, una zona de alta presión en el que los gases están más calientes que el resto. Así que esta imagen es espectacular, explica tanto las auroras como las diferentes temperaturas de las nubes de Júpiter, porque está hecha con una cámara en el infrarrojo. Como digo, que por cierto, esta imagen estuvo en bruto en el repositorio del James Webb y fue la astrónoma, supongo, o técnica en procesamiento de imágenes, Judy Schmidt, la que procesó esta imagen para que la podamos ver tal como la estamos viendo. O sea que el procesado no está hecho por la NASA ni por la ESA. Está hecha por un particular, una en este caso, una tal Judy Schmidt. Bueno, Mike Smith. No, pues Lito, hasta mira, aquí. Lito, espérate, Lito. Una última Dime. pregunta que quiero hacerte. Mira, sobre el vulcanismo de Io, el Sí, vulcanismo caliente de Io. Sabemos que el vulcanismo de Io es causado cuando verdaderamente la órbita alrededor de Júpiter unas veces se acerca más y otras se acerca menos, ¿no? sí. O cuando se alinean, cuando Europa con Io con Júpiter. O sea, las exactamente, fuerzas porque gravitacionales opuestas de Europa, entre Europa y Júpiter. Y sí, afecta a Io, es amasada, la corteza de Io es amasada por frecuentemente decirlo, ¿no? por Por los Ganímedes. tirones gravitatorios de Júpiter por un lado y de Ganímedes y Europa por otro. Exacto. Pero ahora yo me pregunto, depende también, también dependiendo de que sea de esas dos formas, amasada por las fuerzas gravitacionales opuestas de entre Europa y Júpiter, o entre Ganímedes y Europa y Júpiter, ¿puede haber mayor intensidad lo que es las auroras de Júpiter, dependiendo de una forma o de otra? Ya sea de que esté más cerca Io de Júpiter o esté más lejos de Júpiter. ¿Esas dos formas? ¿Puede Sí, haber? bueno, Júpiter, de hecho Io es el principal ingrediente para que haya auroras porque precisamente es el más interno Sí, y los iones son más pesados y más espectaculares, digamos, a la hora de soltar energía, porque la energía que suelta Ganímedes son iones hidrógeno y agua y oxígeno, que son un poquito menos, no dan ni tonalidades que dan los iones de azufre. Mm, y también Ganímedes suelta menos porque Ganímedes, al ser un satélite mayor que Io y estar más lejos, el efecto de marea en Ganímedes es mucho menor que en el de Io. O sea, Ganímedes está amasado, pero no al nivel que está Io. si es que se encuentra entre Europa y Ganímedes y Júpiter. Y bueno, Ganímedes tiene por fuera Calisto, pero como no está en resonancia, no es amasado periódicamente. ¿Vale? Más Pero lejos, ¿no? Ganímedes, pero Calisto. Io sí. Io periódicamente, Europa y Ganímedes lo tiene por fuera y están siempre tirándole. Sí. ¿Mm?
Y si además tira al propio Júpiter, imagínate. Pues, bueno, claro, eso digo por un lado. Por el otro tenemos siempre a Júpiter tirándole. Hay una Bueno, capacidad pues de vulcanismo que... de hecho yo había leído que esa fuerza de marea es capaz de elevar la corteza de Io unos 4 metros de alto. Sí, imagínate. Cuando le llega ese máximo de marea, digamos, ¿no? Es capaz de levantar la corteza 4 metros. Pues esos 4 metros hacen que esas grietas sean súper profundas y salga el azufre del manto, salga hacia afuera, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el viaje de la USS Magallanes por nuestro gigante gaseoso que nos ha mostrado las auroras que podemos ver no solo en la Tierra. El espacio, la última frontera, fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora.